Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos a hablar de los libros que he abandonado en este 2022 o libros que he leído un poco a medias y que por eso muchos de ellos no metí en el Peores Lecturas precisamente por no haberlos terminado, y también un poquito sobre todo este tema del abandono de libros. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram, en TikTok, y suscribiros a este canal si os interesa el contenido y dejarme algún comentario bonito, y también que me podéis sugerir por aquí abajo ideas para próximos vídeos, porque últimamente, he ido haciendo lo que me ha ido apeteciendo, pero me ha dado la sensación de que igual hay algún vídeo que os apetece a vosotros ver y yo no me he dado cuenta de que no lo he hecho o no se me ha ocurrido. Vamos a hablar un poco sobre esto, y es que, yo soy una persona que tiene un problema, y es que le cuesta mucho abandonar libros, y me termino muchas veces libros que no me están gustando precisamente por una necesidad imperiosa que no sé de dónde sale, que siento que necesito terminarlos. No sé si a alguno de vosotros os pasa esto. Yo creo que hay como dos tipos de personas, ¿no? Las que tienen las que no tienen un problema y abandonan 1.000.000 de libros, y las que nos cuesta un montón. Por esta razón no podía meter todos libros que hubiese abandonado, porque realmente no había tantos, y he metido mitad libros que realmente abandoné. O sea, imaginaos lo mucho que me han tenido que disgustar estos libros para haberlos abandonado, porque ya os digo que me cuesta muchísimo abandonar un libro. Y la segunda, libros que me he forzado a terminar y aun forzándome no he sido capaz de leerlos por completo y los acabo leyendo en diagonal, saltándome páginas, saltándome capítulos, lo cual me parece incluso peor que haberlos abandonado, porque digo, ¿por qué pierdes el tiempo? Encima ni lo lees bien ni lo dejas leer. Para leerlo mal no lo leas. Yo la teoría me lo sé, lo que me falta es aplicarlo. Mirad, yo creo que me pasan dos cosas. La primera, que soy demasiado responsable con las cosas que son para mí misma. O sea, que es un hobby, que el leer lo hago porque me gusta, pero aún así siento que soy una persona que le gusta mucho acabar las cosas que empiezo, y las cosas que hago hacerlas bien, con lo cual me da mucha rabia dejar las cosas a medias. Y por otro lado, desde que tengo aquí el canal de YouTube, me siento en deuda con vosotros como para poder terminar un libro para hablaros de él. Es decir, no os puedo desrecomendar un libro que yo no haya terminado, porque siempre digo, ¿cómo voy a hablaros mal de un libro que solo he leído 100 páginas y tiene 400? Si igual en la página 101 el libro mejora muchísimo. Me da la sensación de que os voy a hacer una reseña muy incompleta, y por esta razón muchas veces termino acabando libros que sé que os voy a desrecomendar simplemente para poder hacerlo, como si tuviese un compromiso con el canal increíble, que ese compromiso pues no existe. Lo primero soy yo, y no voy a perder aquí 5 días leyendo un libro que sé que no me va a gustar. De nuevo me sé la teoría, pero no la aplico. Con lo cual, dejadme por comentarios cómo lo hacéis para abandonar libros, qué hacéis, y si sois de los que abandonáis o de los que os cuesta muchísimo. Dicho esta introducción larguísima, libros que abandono este año. El primero ya lo sabéis, que lo quería leer para poder meterlo en el Peores Lecturas, pero no lo conseguí, y es El psicoanalista. Este libro se propuso para el club de libro del trabajo en el que estoy, porque a la madre de un compañero le había encantado, y de hecho es un libro del que yo he oído opiniones súper dispares, porque sí que es cierto que he conocido gente que le ha gustado mucho más la peli quizás que el libro, que fue un bestseller y la peli fue bastante famosa. Pero cuando puse en Instagram que lo estaba leyendo, muchos de vosotros me comentasteis, mucho ánimo, lo vas a abandonar, es horrible, a que no lo terminas. Y dije, también hay muchos haters de este libro. La verdad es que no pasé, me esforcé bastante, y os prometo que me senté varios días a intentar leer, pero no lo conseguí, y creo que este libro tenía unas 500 páginas y leí unas 100 o 150. En fin, la verdad es que es un libro que tiene supuestamente una premisa muy atrayente, que es un thriller psicológico supuestamente diseñado para que te metas en una historia en la que no vas a poder salir, como una vorágine. Nos va a hablar de un psiquiatra, diría que era, no sé si era psicólogo o psiquiatra, yo diría que era psiquiatra, pero no me acuerdo. Que el caso es que le llega una consulta, una carta en la que dice que esta es como una preparación para su muerte, y que tiene 15 días para suicidarse, o si no empezará a hacer daño a sus seres queridos.
La premisa inicial pues era muy guay. A mí en las primeras 20 páginas dije, wow, este libro, pero luego seguí leyendo y la forma en la que nos lo contaba el autor hacía que dejase de interesarme por completo la historia. Iba narrando de forma que empezaba, presenta al protagonista, y entonces pasó no sé qué, y entonces no sé cuántos, y entonces no sé cuántos, y empieza a meter clichés, y sobre todo me pasaba que sentía que la historia no avanzaba porque se centraba muchísimo en la personalidad del protagonista, que además es un protagonista más insulso, más soso y más aburrido, pero el tío ahí hacía hincapié hablando y hablando de él, que a mí no me interesaba nada, y decía, pues no sé, si quieres hacer esto, cuenta una biografía del señor, pero no me lo vendas como un thriller psicológico donde desde luego yo no sentí nada de tensión. Me dormí varios días leyendo este libro y dije, bueno, pues hasta aquí, porque sentía que no avanzaba la trama y que yo era la única del club del libro que se estaba dignando a seguir con él. Y dije, por ahí no paso. Otro libro que también abandoné hacia final de año, y este sí que me da mucha rabia porque me parece un libro buenísimo, es La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Es algo que creo que le ha pasado a más gente, y es que este es un libro de estos raros y de estos especiales y que necesitas toda la paciencia del mundo para meterte con él y leerlo, pero que luego cuando lo has acabado dices, es un librazo. Este libro nos cuenta la historia de Kimberly Clark Weymouth, que es un pueblito, no me acuerdo dónde estaba, creo que en Canadá o Alaska, o era un sitio muy frío. El caso es que en este pueblito vivían muy pocos habitantes y que había una autora que se llamaba Louise Cassidy Feldman, que en su día viajó a ese pueblo y se le ocurrió que la camarera de un bar era Santa Claus. Y entonces escribió el libro, se hizo súper famoso y ahora tenía como fama el pueblo y tiene una tienda de souvenirs sobre el libro, y el caso es que el de la tienda de souvenirs la quiere cerrar porque está harto de Louise Cassidy Feldman y del libro y lo odia, y los diferentes habitantes del pueblo pues nos van contando cómo es. Es un libro muy guay, sobre todo por cómo está contado, ¿vale? Porque tiene un montón de capítulos que cada uno lo narra un personaje, pero estamos hablando de que igual hay como 30 personajes, entonces hasta que no has leído 30 capítulos no se empiezan a repetir los personajes y yo estaba perdidísima, no sabía de dónde me daba el aire. La segunda es cómo lo cuenta, porque está como en una mezcla entre oralidad y narrativa. Por ejemplo, juega mucho con las onomatopeyas, con los sonidos, con las descripciones. Es muy especial, de verdad, y el problema que tuve sobre todo es el escucharlo en audiolibro, que por un lado este tema, las onomatopeyas estaba muy guay, pero por el otro me perdía muchísimo en la trama, y es un libro muy largo. Se me acabó, se me olvidó renovarlo en el biblio y me lo quitaron. Y llevaba yo, no sé, un 20 o un 30%. Y se acercaba la Navidad y es un libro que ya sea lo leas o lo escuches, necesitas ponerte con calma y leer, creo yo, 1 hora del tirón para poder enterarte de lo que estás leyendo, que no es un libro con el que puedes ir y venir fácilmente. Con lo cual dije, bueno, pues hasta aquí. Veo que este formato y esta forma de leerlo no ha sido para mí, aún así aprecio este libro, creo que os podría gustar, y este sí que es probable que en el futuro le dé otra oportunidad. Otro libro que abandoné, sin ningún tipo de remordimiento, y se me hizo muy raro, pero no llegué a leer ni 30 páginas. Culpa mía de Mercedes Ron. Mercedes Ron, yo en este canal la he visto en vídeos de otra gente, o que le gusta mucho o que lo odia. Y a ver, a mí me llamaba la atención y me parece que este año también quise darle un poco una oportunidad a los libros de Wattpad. Dije, bueno, venga, Mercedes Ron ya es una autora lo suficientemente reputada, luego publicado con editoriales, pues voy a darle una oportunidad. Y Culpa mía es un libro misógino, pero que no os hacéis a la idea. Súper tóxico, y lo vi en 30 páginas y dije, por ahí no paso tampoco. En este libro además tiene el cliché de los hermanastros que se enamoran, es decir, la chica al inicio de la historia le dicen que tiene que mudarse a casa de un chico que va a ser su hermanastro y que es el chico que le gusta, y yo me acababa de terminar Cómo no enamorarse, que tiene la misma premisa y que es un libro con un amor súper sano, súper divertido, súper bien escrito, y llegar a esto que me pareció mal escrito, muy vulgar,
muy soez, con la misma historia y además bastante misógino, y que el tío era millonario y la tía tenía un poco este complejo de me gusta y yo no puedo permitirme este nivel de vida, y dije, se acabó, o sea, no voy a meterme ni a ver si mejora la historia y no creo que le vuelva a dar otra oportunidad a la autora. Estos son todos los libros de los que creo que merece la pena hablar y que he abandonado. Por otro lado, yo os digo, libros que he leído en diagonal. El primero, Volver la vista atrás, que este le quería meter en el número 1 de peores lecturas del año pasado y justo lo medio terminé la semana que hice la lista y se me olvidó meterlo y dije, ¿qué haces? Este libro también lo he escuchado y me da mucha rabia los libros que te prometen cosas en la sinopsis que luego no son. No suelo leer sinopsis de libros precisamente por eso, porque no me gusta sentirme engañada. Y yo a este libro iba con la expectativa de un libro de aventuras, de ficción histórica, de una trama familiar a lo largo de los años. Y no es lo que me han dado, porque lo que he conseguido ha sido una biografía de uno de los directores ejecutivos de Cuéntame cómo pasó, que es una serie que se emitió aquí en España durante un porrón de años, y que hasta más de la mitad del libro yo no me enteré de que era la biografía de este señor porque yo no sabía ni quién era. El hombre se llama Sergio Cabrera. Igual vosotros lo sabéis. Y si sabéis quién es, os interesa su vida, os interesa la serie, os interesa una biografía donde nos van a contar un montón de acontecimientos históricos y políticos, pues pa'lante con él porque puede que os guste. Pero yo me leí una biografía de un señor que no sabía quién era, ni me interesó para nada su vida y que encima eran como 600 páginas. Y me sentí estafada. Entonces, ¿qué pasó? Que lo empecé. A mí me estaba gustando relativamente porque, bueno, nos cuenta la historia de Sergio Cabrera. Cuando empieza, pues ya es productor de cine y tiene que ir a Barcelona con su hijo a un certamen como un homenaje que le hacen, y justo a la vez se ha muerto su padre. Entonces aprovecha para contarle al hijo toda su vida, que es una vida muy interesante, que nace en la Guerra Civil Española, se marcha durante su infancia a vivir a Colombia, después se marcha a estudiar a China, vive todo este tema del auge del comunismo, sobre todo de la idolatría a Mao Zedong, que es una cosa de la que hablan muchísimo, y luego vuelve a Colombia, participa en las guerrillas, con lo cual de todo este tema, política y historia tenéis para dar y regalar hasta el último detalle, de con todas las personas con las que habló, con todas las personas con las que compartía guerrilla, destacamento, lo que sea. Bueno, tenéis ahí de todo. Y después, pues, ¿qué me pasó? Que ni me interesaba, y para cuando me di cuenta que era la vida de él, pues ya dije, pues no sé, lo tendré que terminar a ver qué pasa. Yo os digo, no me ha gustado porque no es lo que prometía. Da demasiados datos sobre un montón de cosas. Y yo me gusta la ficción histórica, pero esto ya lo he dicho muchas veces, me gusta la ficción histórica donde la historia está en un segundo plano y lo que realmente me interesa son la vida de las familias. Con lo cual, en este libro a mí me pasó que desarrollé una habilidad muy especial para poner la oreja en las partes que me interesaban y las que no ignorarlas por completo. Aún así, me enteré súper bien de toda la historia, con lo cual entiendo que le sobraban unas cuantas páginas, porque si escuché un 70% de la historia y el 30% lo ignoré por completo, pues igual es que se había pasado un poco de páginas este hombre. Otro libro que también leí bastante en diagonal porque me salté incluso capítulos completos es Cómo ser una bruja moderna. Este libro lo tenéis en Prime Reading y yo lo había visto en algún canal y me interesaba bastante su contenido. No porque yo quiera ser una bruja moderna, ni mucho menos, sino porque me interesa aprender sobre algunos temas como el tarot, como el horóscopo, como la astrología y la relación con las estrellas. Por ejemplo, no para practicarlo yo, sino para aprender cómo se hace. Siempre es algo que me ha dado mucha curiosidad, la lectura de manos, etc. De hecho, aquí atrás siempre veis que tengo una baraja de tarot chulísima que me compré en una librería especializada en brujería en Londres y que aprendí cómo se hacía, más o menos las bases, y dije, pues hasta aquí, tampoco es algo a lo que me quiera dedicar en mi tiempo libre. Vale, entonces hubo algunos capítulos que me interesaron mucho, sobre todo los que relacionaba los horóscopos con el tarot,
con las gemas, con los colores, con los olores, con las estrellas, todo esto me pareció muy interesante. Aprendí un montón y esta parte la leí al dedillo. Ahora bien, había otros capítulos que a mí me parecía que se iban un poco de madre y que yo quería aprender a ser una bruja, pero no tanto, quería quedarme un poco en brujita. Y es que había muchos capítulos en los que hablaba, yo esto totalmente desde el respeto, aunque sea algo que no comparto y en lo que no creo, pero bueno, si tú crees en ello, pues adelante. Hablaba sobre cómo hacer hechizos en tu casa, sobre cómo tener altares, cómo embrujar a alguien, cómo hacer pociones. Y yo sinceramente es algo en lo que no creo más allá de lo básico, ¿no? De todo lo que te aporte algo para ti misma, adelante. Pero esta parte de influir en los demás, yo es algo en lo que no creo. Entonces, bueno, pues había partes que a mí me parecían demasiado fantasiosas desde mi punto de vista y me salté todos esos capítulos enteros y por eso acabé con una sensación un poco agridulce con este libro. Vale, y el último lo estoy cogiendo, un libro que terminé también, saltándome bastantes páginas porque no conseguía terminarlo, es El hombre de los círculos azules de Fred Vargas. A mí Fred Vargas me encantó con Huye rápido, vete lejos y de hecho Raquel del blog de Si los he leído todos me habló muy bien de esta autora y me dijo, creo sinceramente que te va a gustar. Ese libro me encantó. Este lo encontré en el reread. Se me hizo raro porque es cierto que yo siempre desde entonces me fijaba a ver si veía este libro en el reread. Y a partir de que lo cogí lo vi un montón de veces más y dije, por algo será, ¿no? Y es que este libro nos cuenta la historia de un asesino en París que aparece, bueno, al principio no es asesino, al principio no es ni crimen ni nada. El hombre deja cosas en la calle como muñecos rodeado con un círculo de tiza azul y pone un mensaje algo así como Víctor, voy a por ti. Y avanzan como un montón el libro y realmente no empieza a haber ningún crimen hasta la segunda mitad. Y nos presenta un montón de personajes, cada uno más raro del anterior. No entiendo esta obsesión de Fred Vargas por hacer que todos los personajes sean súper bizarros y al final el hacer que todos tengan tantas rarezas hace que realmente todos te parezcan aburridos y que no te intereses por ninguno en especial. No sé si me estoy explicando correctamente. Con lo cual la primera parte se me hizo más aburrida que aburrida, todo el rato presentación de personajes y luego ya cuando empezó a evolucionar un poco el crimen dije, pero ¿de verdad es esto? No lo sé, el final me pareció muy sacado de la manga y yo os digo, me aburría muchísimo su descripción de los personajes y lo leía en la playa y iba un poco así, mirad, tengo hasta aquí el marcapáginas puesto. Quiero darle alguna otra oportunidad a Fred Vargas, pero este libro me aburrió soberanamente. Dejadme por comentarios si habéis leído algún otro libro de la autora y cuál es. Esto ha sido todo por hoy, creo que no me dejo ninguno. Decidme también si habéis leído alguno de estos libros y si os gustó, que oye, pues todo puede ser en esta vida. Y cuidaros mucho y os mando un besito muy grande, nos vemos la semana que viene. Adiós.